Muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Madriguera. Mi nombre es Tobias Bets, hoy me acompaña Maxi Fagnani, juntos somos Rincón Fútbol. Bueno, este es nuestro segundo episodio del año, otra vez les queremos agradecer muchísimo por el apoyo que hemos tenido el año pasado, el que tuvimos este año también con la primera entrevista, así que muchas gracias por estar del otro lado y por apoyar en este proyecto. Hoy, para nuestro segundo episodio, nos acompaña Walter Perazo. ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen año, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. ¿Cómo cerraste el año? Bien, bien, yo siempre los fin de año los recibo con alegría, ¿no? Porque es el fin de una etapa de un año y siempre a mí me genera buenas sensaciones. Por más que el año haya sido como haya sido, bueno, malo, regular, siempre llego a esas fechas con alegría. Aparte soy bastante de disfrutar las fiestas, el 24, 31, o sea, en ese sentido tengo las costumbres por ahí antiguas, ¿no? Que se le da bastante importancia a la Navidad y a fin de año. Bueno, justo te pasó, bien decías, respecto a todo tu 2025, que estuviste muy cerca de volver a San Lorenzo, que ya habías manifestado tus ganas de volver, y bueno, finalmente fuiste presentado, pero no se dio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso y cómo fue el post eso? Sí, sí, eso fue una situación rara, ¿no? Porque volví a Moretti, se reinsertaba otra vez en el club como presidente, como que ya desde AFA le habían dado el ok como para que se reintegre como presidente y bueno, me llama para invitarme a participar en un trabajo en el área, en toda el área fútbol. Bueno, siempre se sabe mi interés de poder trabajar en el club y poder ayudar de donde pueda. Así que bueno, la idea era iniciar un ciclo que nunca se inició, porque la realidad después que fue la presentación, bueno, ahí vi cómo era toda la situación interna del club. La verdad que uno estando afuera, si bien está informado, quizá no se da cuenta de las dimensiones, pero bueno, después de esa presentación vi cómo estaba todo. Entonces, no me parecía que era el escenario adecuado, así que le dije a Moretti que bueno, que arregle su situación y que después cualquier cosa hablamos, pero bueno, nunca llegué a iniciar. ¿Y qué fue lo que viste en San Lorenzo? Que sí te sorprendió, un club grande y que lo ves como está ahora. No, primero todo el tema dirigencial, o sea, yo creí que estaba mal, porque en San Lorenzo siempre políticamente fue complicado, pero bueno, no sabía que estaba eh, al extremo que estaba en ese momento. Y sí, obviamente que a mí, imagínate que yo nací en el club, yo empecé en prenovena con 12, 13 años y pasé por todas las etapas, o sea, fui alcanza pelota, fui jugador, dirigí en la época de Pellegrini en reserva, entonces debuté en Avenida La Plata, entonces como que soy socio, aparte de hincha, o sea, tengo un montón de cosas que uno le duele vivir este presente del club. Nosotros somos una familia sanlorencita, mi papá jugó en San Lorenzo, un tío abuelo jugó en San Lorenzo. Entonces, si bien sabe que uno la historia política de San Lorenzo siempre fue complicada, bueno, últimamente está mucho más complicada y en este último tiempo han pasado muchas cosas que desde mi punto de vista son ilógicas. Bueno, ¿a vos te ha pasado de estar en momentos difíciles en San Lorenzo, como el descenso, como el cambio de estadio? ¿Cómo se hace para salir de una situación de esta manera? Yo siempre hablo con la gente más joven, hincha de San Lorenzo, que peor época que la que me tocó vivir a mí, no hay. O sea, muchos dicen la peor época que sé, esta no. La peor época fue cuando le remataron el estadio y el equipo se fue al descenso. O sea, entre el 79 y el 81 fue tocar fondo de verdad, porque perder el estadio y irte al descenso es bravo. Y a mí me toca debutar en un San Lorenzo de crisis con 17 años. Entonces uno como que se acostumbró en San Lorenzo eh, vivir en crisis, lamentablemente. Pero bueno, eso no quita que lo de ahora también es preocupante, es alarmante y es muy feo.
que siempre San Lorenzo sea noticia más por los problemas administrativos y económicos que por lo deportivo. ¿Y cómo lo ves a Juve con lo que tiene? Y yo siempre digo que las crisis generan oportunidades. Y bueno, a Juve esta crisis que hubo en San Lorenzo le generó la oportunidad después de estar dirigiendo. La realidad es que si el club estuviese en una buena situación, por ahí esta chance no la hubiese tenido. Y creo que él la está sabiendo aprovechar y la está sabiendo manejar. El inicio de este primer semestre fue bueno. Y ahora este segundo semestre no hay que relajarse ni quedarse con lo hecho en lo anterior, porque el fútbol es renovarse constantemente y siempre es presente. Entonces ahora en este segundo semestre hay que tratar de exigir, porque San Lorenzo, a pesar de la crisis, siempre la gente te exige resultados. Y perdón, No, estaba mandando una pregunta y te corté justo. Y está hablando mucho de Cuello. Sí. Lo quiere Boca, lo quieren varios equipos, lo quieren afuera. ¿Cómo lo ves a Cuello vos? Mira, yo cuando dirigían al Almagro, lo fui a buscar a Cuello. Él había estado en el instituto y había vuelto a Racing. Y bueno, estuve ahí tratando en la época de Gago y bueno, me tuvieron ahí un tiempo que me lo daban, que no me lo daban y al final no me lo dieron, se lo quedó Racing. En ese momento él jugaba como un delantero por afuera, ¿no? Porque él tiene buen uno contra uno. Y después, cuando yo me voy, Almagro lo lleva. Y empezó a jugar más por el medio, como centro delantero. Y la verdad que fue creciendo. Es un puesto que lo viene desarrollando estos últimos años, no es un puesto de toda la vida. Y creo que a medida que va pasando el tiempo va aprendiendo el oficio. Obviamente todavía le falta pulir algunas cosas, pero es un delantero interesante, tiene buena técnica, es rápido, tiene situaciones de gol, genera situación de gol por sí solo, no es que es un jugador que para terminar las jugadas, sino que muchas veces él las inicia y las termina. Pero creo que es un jugador que todavía no tocó techo, creo que en un puesto nuevo cada año como que va mejorando su performance. ¿Y cómo viste, ya bueno, es retroceder un poco el tiempo, pero cómo viste la llegada de Muniain a San Lorenzo? ¿Te gustó su paso por el club? ¿No te gustó? Y fue una apuesta interesante en un momento difícil del club, que le dio como un sabor especial, ¿no? Más en ese momento se decía que iba a River, ¿no? Entonces llegó a San Lorenzo como con un cierto cartel. Y las expectativas fue buena, creo que fue bueno para el grupo, fue un buen líder. Desde lo futbolístico quizás no fue una figura relevante, pero creo que fue un aporte simpático y productivo para el club. ¿Y cómo es el fútbol argentino hoy en general? En cuanto a nivel, en cuanto a económicamente. Económicamente es como está el país, siempre el fútbol no se aleja mucho de la realidad del país. Hay que saber administrar en la pobreza. Futbolísticamente es muy competitivo en todas las categorías. Sabemos que el futbolista argentino se adapta a todo. Hay muy buenos técnicos en todas las categorías. Yo creo que una de las cosas que más han crecido en el fútbol son los cuerpos técnicos. Trabajan muy bien, se preparan muy bien, están constantemente ayornándose, están informados. A mí muchas veces me toca ser amistoso con distintas categorías, de la C, de la B, y la verdad que me sorprende en cualquier categoría los cuerpos técnicos están a la altura, están preparados y saben qué es lo que tienen que hacer según lo que pida el club y el plantel. La verdad que en ese sentido Argentina en el fútbol es una de las cosas que más ha evolucionado. Hace poco en una entrevista dijiste que una diferencia que notabas respecto del fútbol de tu época como jugador que el actual como entrenador era la diferencia de que los jugadores ahora sean mucho más jóvenes. Europa, perdón. Eso para el futbolista que compite contra ellos, ¿no? ¿Es una desventaja o una ventaja? Yo creo que hay casos y casos. Creo que hay casos
que se van muy jóvenes, que yo digo siempre por apurar el éxito, fracasan. Y creo que hay casos que se van muy jóvenes y en vez de crecer retroceden o se estancan. Por eso no todos los casos son iguales. Yo creo que la mejor etapa para hacer la parte formativa es quedarse en la Argentina. No todos a los 20 o 21 años están en la misma etapa. Algunos tienen crecimientos más rápidos que otros. Por eso no se puede hacer una regla general. Pero el futbolista, para mí, comete un error si se va anticipadamente afuera por el hecho de priorizar lo económico o priorizar eso que tenés en la cabeza de chiquito, que te dicen que hay que hacer plata, y en la primera oferta se van. El buen jugador va a hacer plata. Que te vayas un año antes, un año después, no te va a cambiar mucho en lo económico, pero sí te puede cambiar mucho en lo deportivo. Porque estar un año sin jugar a los 20, 21, 22 años es un retroceso grave. ¿No es un poco lo que le pasa a Mastantuono? Pues se me vino a la cabeza que estabas hablando de eso justo, se fue muy pibe, 18 años, a Real Madrid, a un equipo donde es difícil que sea titular de golpe. Por eso yo te digo que cada caso hay que analizarlo de forma excepcional. Yo creo que lo de Mastantuono es muy difícil decir que no, está claro. Quizá lo ideal sería que él cumpla un poco más su recorrido en River, hubiese sido lo mejor. También la realidad es que es difícil decir que no, porque hay que ver si te vuelve a buscar el Real Madrid. Hay equipos que no le puede decir que no. Pero está a la vista que todavía le falta. Yo creo que a los 20 años va a ser figura del Real Madrid. Yo creo que estos 2 años van a ser de acople, de adaptación. No sé si saldrá a préstamo o no saldrá a préstamo. Creo que el Real Madrid sabe también eso. Yo creo que a los 20 años Mastantuono va a ser una de las figuras del fútbol mundial. ¿Y a vos te hubiese gustado jugar en Europa? Sí, en mi época era más difícil porque eran 3 extranjeros por equipo. No había comunitario, no había nada. Eran solo 3 extranjeros por equipo. Y tuve siempre muchas chances de ir, pero yo estaba medio como obsesionado y quería jugar a Italia. Me habían venido a buscar de España, me habían venido a buscar de Francia. En esa época convengamos que no había la información que había ahora, ¿viste? Decían de Francia y yo no conocía equipos de Francia, no conocía ni un estadio de Francia. De España quizás un poquito más, pero el fútbol en la década del 80-90 era Italia. Y el Milan de los holandeses, el Diego Milan, Nápoles. Exactamente. Entonces mi objetivo era jugar en Italia. Más que en un momento de mi carrera que me estaba yendo muy bien y tenía la posibilidad de elegir. Bueno, de hecho me vino a buscar a mí la Roma en un momento y después se cayó, pero incluso estuve reunido con el presidente. Estuve bastante cerca de ir a la Roma, pero las ofertas que a mí me habían venido de Francia, que era de donde más venía, siempre les había dicho que no. Pero sí, me hubiese gustado haber jugado. Ahora que conozco un poco más Francia, España, claro. Me hubiese gustado jugar en cualquier lado de esos. Pero bueno, son cosas que van pasando y bueno, uno es joven y tiene que tomar decisiones y a veces no son las mejores. Y bueno, ¿y el ascenso cómo lo ves hoy? El ascenso, hablando específicamente del Nacional B, es un campeonato muy duro, muy difícil. Creo que perdí un poco de expectativa porque me parece que es un campeonato muy duro con pocos premios. Pasar de 20 a 36 equipos y que haya solo 2 ascensos me parece que lo hace casi un campeonato suicida, porque la verdad que los 2 que ascienden es casi milagroso. El campeonato está bueno, es emocionante, pero me parece que falta incentivo para los que participan, porque no es como en primera que si no salís campeón entrar a la Sudamericana, si no entrar a la Libertadores, si no sé qué, pero tenés cosas. Claro, es a todo o nada. Hasta mitad de tabla tenés
Acá es todo nada, acá saliste primero, fuiste al reducido, perdiste un partido y quedaste afuera. Bueno, a vos te pasó con Chicago en 2019, que Claro. hiciste un campeonato que estuvieron casi por pelear la final, no llegaron a la final, Sí. y después en el primer partido del reducido quedan afuera. Claro. ¿Cómo son esos golpes? Claro. Es lo que yo digo de este torneo, ¿no? Es un torneo que había que darle una vuelta rosca para mí. Que lo haría más dinámico. Yo soy de la idea de tener 36 equipos, que haya 4 ascensos. Que incluso va a ser menos, menos perjudicial para los equipos que descienden de primera. Porque si hay 4 ascensos, el subir y bajar sería como más flexible. Claro. En cambio ahora el equipo de primera que baja sabe que prácticamente es un milagro. Sí, como ascender. Colón. Sí, bueno, Colón le pasó. Como Colón, como bueno, Olimpo hace 4 o 5 Olimpo. años, San Martín que no puede ascender. Y entonces yo creo que no se tomaría tan trágico el descenso si vos después tenés 4 ascensos. O sea, el golpe de bajar sería duro, pero sabés que con 4 descensos hubiese sido más fácil para los equipos de primera volver. ¿Y los promedios? ¿Que vuelven los promedios? ¿Los partidos esos? No, ¿No? los promedios, vos decís lo que era El repechaje, sí, cuando El- como River con River Belgrano. Belgrano, claro. la promoción. Claro, la promoción. La promoción. Y yo haría, en todo caso, 3 descensos y una promoción. Pero yo le daría un poquito más al Nacional B. Los equipos trabajan mucho, invierten mucho, la gente está muy ilusionada. Todos los equipos que vos le preguntás hoy en día y todos te dicen que quieren ascender. De 36 hay 30 que te dicen cuál es el objetivo, ascender. Hay 6, 7, 8 nada más que van a mantener la categoría o que sea lo que Dios quiera. Pero me parece que ahí es como que quedó todo medio adormecido, repitiendo hace varios años el mismo sistema, que creo que ese incentivo lo haría mejor, y te vuelvo a repetir, también le daría más emoción a los equipos de primera, ¿no? Porque haría más competitivo los partidos con un descenso más, pero también sería más fácil después volver. Y siguiendo un poco con esto que recién marcabas, hay una pregunta que siempre hacemos en este programa, que es, los equipos del ascenso, del Nacional B en este caso, ¿tienen que apuntar a la Copa Argentina o deben priorizar el ascenso a la primera? La Copa Argentina no te desgasta, porque a lo sumo jugás un partido por mes, si te va bien. Claro. Lo que sí te saca de foco. ¿Por qué? Porque la Copa Argentina te da mucha trascendencia, más cuando jugás con equipo de primera. Y muchas veces, cuando te va bien, perdés un poco el foco de tu campeonato. Entonces, cuando volvés de Copa Argentina, el primer partido te puede afectar un poco porque lo tenés ahí encima. Pero después no te afecta. Pero sí te saca un poco del foco del objetivo principal, que es pelear el ascenso. ¿Te pasó con Temperley eso cuando le ganaron a River o no? Y mira, nosotros las 2 veces que volvimos de Copa Argentina, le ganamos a River y después tuvimos 2 partidos, perdimos los 2 siguientes. Y después eliminamos a Mitre Santiago del Estero y perdimos 3 partidos seguidos. Y no fue por un tema físico. ¿Viste? Fue un tema que el rival te mide de otra manera, porque nosotros ya estábamos en cuarto de final de Copa Argentina, todo lo que significa eliminar a River, llegar a cuarto de final, entonces ya el rival también te juega de otra manera, porque sos como un poco la figurita del momento. Claro. Entonces, Eliminaste arriba, tengo que tener cuidado. claro, y se juega la vida. Entonces te desenfoca un poco. Lo físico te puede afectar quizás el primer partido inmediato, pero después no. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que la Copa Argentina es una linda oportunidad de los equipos del ascenso en general, ¿no? Porque le permite medirse en buenas canchas, con toda la prensa del país, con equipos de primera. Entonces es un incentivo que no tiene nada que ver con lo económico, sino es un incentivo deportivo que es muy lindo para todos los equipos del ascenso. ¿Y ves un candidato este año? Por lo que ves, o decís, estos equipos pueden pelear el ascenso. Todavía se están formando, ¿no? Yo creo que River tiene la obligación y Boca. Están obligados a salir campeón.
Racing, si mantiene la base, viene con la flechita para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene presión, que la gente lo apoya, entonces no tiene ninguna mochila. Boca y River están con una mochila. Pero hoy en día me parece que esos tres equipos me parece que son los candidatos, y no dejaría fuera Central, que para mí Central tiene un poderío importante para pelearle a esos equipos. Y San Lorenzo, bueno, volviendo un poco a lo del principio, ¿para qué está? O sea, ¿a qué debe apuntar San Lorenzo? Y San Lorenzo hoy está para ver qué pasa mañana, en realidad. San Lorenzo no puede hacer un panorama mucho más allá de 24 o 48 horas. Sabemos que no tiene recambio, que tiene que traer refuerzo, que está inhibido. San Lorenzo hay que ver qué puede resolver en estos días previos a que se cierre el libro de pases. Es uno de los equipos que está más en la mira a ver para qué está, porque si se le va un jugador y no levanta la inhibición, va a estar complicado. Si se levanta la inhibición y no se le van jugadores y puede traer algo, y viene con la base del año pasado, ya viste, puede tener un poco más de pretensiones. Así que va a ser importante lo que pase de acá al cierre del libro de pases. Y pero con este formato de campeonato, ¿no te da un poquito más de esperanza, capaz? Platense salió campeón, puede salir campeón San Lorenzo. Hoy bueno, lo que te decía anteriormente, hoy estos torneos se le abre la puerta a cualquier equipo. Yo creo que estos torneos a los que menos le conviene a los que tienen mejor equipo y mejor plantel, porque está mucho también esto del azar, como le pasó a Platense, que ganó todos los partidos visitantes y salió campeón por penales. Entonces te permite eso. Lo de San Lorenzo, si termina de redondear esta semana ideal, que sería que no se le vayan jugadores, levantar la inhibición y poder traer 4 o 5 refuerzos, obviamente que habría que meterlo también en el bolillero ese. Otro equipo que no está pasando un buen momento y que vos tuviste un paso notable es Olimpo. ¿Cómo ves esa situación? Y yo con Olimpo tengo un cariño especial. Yo tuve 4 años en el club, me tocó vivir una época muy linda en primera, ascender. A mí me tocó ascender 2 veces, una vez trabajando con Madelón y otra vez siendo el técnico principal, y después dirigir en primera. Y es un equipo de primera que no puede salir de un torneo que te va comiendo, porque cada año que pasa Olimpo como que se va desinflando, se va desintegrando, tiene que salir urgente de ahí. Hace inversión, arma equipos con jugadores importantes, pero el formato no lo favorece. Te vuelvo a lo mismo. En un campeonato hizo 70 puntos y el que lo seguía hizo 50, perdió un partido y quedó afuera. El formato quizá no lo ayuda. Pero bueno, las reglas son esas, se tiene que adaptar y bueno, como decimos cada año, este tiene que ser el año, no puede seguir esperando que siga pasando el tiempo, porque cada año la herida se va agrandando y ya va dejando de ser ese equipo simpático, atractivo y candidato. Cada año es como que se debilita un poco más. Así yo al presidente lo conozco, tengo mucho cariño con él, con la familia, sé que se mata por el club, sé que hace todo lo que está al alcance para ascender, pero bueno, esperemos que este año se dé. Bueno, en Olimpo dirigiste a Borja, que bueno, ahora justo cumplió su segundo ciclo acá en el fútbol argentino. ¿Cómo viste ese segundo ciclo de él acá? Bueno, yo lo llevé con 21 años, a él y a Cuero, que eran proyectos. Y yo soy de defenderlo bastante a Borja porque creo que no se lo ayudó mucho. Y más en esta etapa final. Quedó muchas veces señalado, apuntado y creo que para mí creo que fue un goleador que no se le dio el espacio que él merecía. Era hasta la época de Micheli, era uno de los mejores promedios de gol en el mundo. Sí, muchos goles, sí. Pero en el mundo. Tenía un promedio casi de un gol por partido. Y después creo que se le fue quitando la confianza, ¿no? Cuando se va de Micheli y bueno, viene Gallardo y que jugaba él, que jugaba Colidio, que jugaba
no sé. Driussi, sí. Driussi. Lo peor que hay para un centro delantero es que a los 15 minutos del segundo tiempo te saque. El centro delantero, aparte de entrenar como centro delantero, hay que darle el apoyo. Vos fíjate en Racing, maravilla. Hacía 5 partidos que no hacía goles. Si hubiese sido Borja en River lo sacaban. No lo aguantaban 5 partidos sin hacer goles. Y después hizo goles contra partidos importantes. Sí, en la final. Con Boca también y con Estudiantes. Y los goleadores eso. No hay un goleador que esté siempre con la flecha para arriba. Entonces, una manera de quitarle la confianza es eso. Cuando te va mal, no sostenerlo. Creo que en River pasó él con todos los delanteros, ¿no? Porque en River nunca sabías quién jugaba de delantero. ¿Cómo crees que le hubiese ido a Borja en Boca? Que se habló mucho de eso. Borja, antes de ir a River, tenía chance de ir a Boca. Después no sé qué pasó. Pero para mí es un delantero que tranquilamente podía jugar, ir a Boca, ponerse la camiseta y que le vaya bien. Y creo que las características de él hubiese encajado bien con Boca. Y es un delantero de jerarquía. Sabe definir, tiene buena técnica, sabe con la pelota, tiene personalidad. Yo creo que lo hubiese ido bien. Entre otros grandes jugadores que dirigiste, también en las divisiones juveniles de la selección dirigiste a Paredes, a Lanzini, Tagliafico. Se notaba... Al Dibu también. ¿A quién? Al Dibu Martínez. Sí. ¿Se notaba algún distintivo en ellos en esa época ya? Yo siempre digo que nosotros los técnicos, los buenos jugadores los vemos todos. Nosotros por ahí, los técnicos tenemos que tratar a esa edad, ver lo que te pueden dar los jugadores normales. Pero a Paredes yo lo tuve con 13 años, igual que Lanzini, Lamela por ahí con 17. Esos jugadores son jugadores profesionales en miniatura. Vos lo ves a Paredes con 13 años y parecía un jugador profesional chiquitito, hacía todo bien. Lanzini también, yo siempre digo, Paredes y Lanzini, de los chicos que tuve en las juveniles, fueron los dos que estaban un escalón por encima. Bueno, Lamela también. Y la pregunta, perdón, me perdí. No, si notabas algún distintivo en ellos respecto al resto. Esos tres, para mí, estaban un escalón más arriba. Después, en otro puesto que por ahí no brillan tanto, pero ya de jovencito mostraba jerarquía, era Pesela. Sí. Y después los arqueros es un párrafo aparte. En ese momento yo tenía a Andrada, a Rey y el Dibu. Y en ese momento el que estaba más maduro era Andrada. Sí. Y bueno, de hecho al Dibu lo habían comprado de Inglaterra, o sea, tenía potencial. Y Rey venía un poquito de más atrás. Pero lo que te decía antes, las etapas y las maduraciones de cada chico es distinta. A los 20 años... Andrade era el que más maduro estaba. Bueno, después con el tiempo el Dibu fue lo que fue y Rey también. Por eso muchas veces cuando alguien dice no, este jugador no sirve, no sé, por ahí, ¿no? Un equipo dice no, vamos a dejarlo libre a los 20 años a tal jugador porque no sirve. Y no sé si es así, porque a veces hay que esperar etapas de maduración que son distintas según las personas. Y el caso de los 3 arqueros es un ejemplo, ¿no? Hoy el Dibu es el número 1 y los otros como que vienen un poco atrás. ¿Y cómo es, siendo entrenador de ellos, cómo lidias, si es que sentiste, con la presión? Porque digo, bueno, son chicos muy chicos que ya desde muy jóvenes se les pone como cierta presión, digo, ya representan a las juveniles de Boca, de River, de Independiente en el caso del Dibu, y ya se les pone como cierta presión de, bueno, vos en el futuro vas a ser jugador profesional, vas a estar en la selección argentina. ¿Un entrenador cómo trata eso? Yo creo que habla bien y es inteligencia del jugador que lo entiende. Cuando te toca estar en un escalón más abajo, estar suplente. Yo lo que veo que los jugadores cuanto más jerarquía tienen y los niveles son los de más arriba, son de más fácil de convencer este tipo de cosas. Porque ya tienen otra cabeza, son muy profesionales a pesar de ser jugadores amateur. Entonces, en el caso de la selección, respetaban mucho al que le tocaba
ser titular, respetaban mucho el lugar que estaban, se morían por jugar, me lo hacían saber, pero luchaban siempre con armas limpias, ¿no? Nunca con gestos desubicados o exigiendo cosas que no corresponden. Por eso yo digo siempre, mucho más fácil manejar jugadores de élite que por ahí jugadores que no tienen tanta jerarquía. El de élite es como que también tienen la inteligencia de saber cuando le toca perder, luchar desde abajo o desde atrás. ¿Y vas a hacer otra pregunta sobre esto? No, Pues, iba a cambiar de tema. ¿no? iba a cambiar de tema, voy a dar un volantazo rotundo. Estuviste en Estudiante en el 82 Sí. con Bilardo. Sí. ¿Qué se puede contar de ese Carlos? Pues Sí. fue el Bilardo antes del Mundial, antes ya de la selección, Ahí antes empieza, claro, de después de todo ahí. lo que pasó. Sí, yo venía de una etapa de San Lorenzo, como te decía, pésima, ¿no? Hablamos de que perdió el estadio, se fue al descenso. En el año 81 se va al descenso, en el año 82 fue al descenso. Y había un técnico que era Juan Carlos Lorenzo y que dijo, bueno, el Nacional B lo iba a dirigir él, que venía ya del año 81, y no quería ningún chico. Que los chicos eran Insúa, Reinaldi y yo. Dice, no quiero ningún chico, porque el Nacional B es para hombres, para gente de la categoría, que esto, que lo otro. Bilardo me había hecho debutar a mí en primera, entonces me conocía, entonces me lleva a Estudiantes. Y yo siempre digo y reconozco que pasé de una etapa totalmente negativa, con ejemplos de lo que no hay que hacer, a una etapa totalmente positiva de todo lo que hay que hacer para triunfar. Entonces yo había visto en San Lorenzo todo lo que hay que hacer para que te vaya todo mal y lo que hay que hacer para ser campeón. Entonces digo que para mí Estudiante fue como haber recibido en la universidad. Yo ahí me recibí de jugador profesional. Me tocó compartir con jugadores de jerarquía, Troviani, Isabela, Tata Brown, Russo. El arquero del México, Titi Herrera, Buen Camino, Ponce, todos eran de mi edad. Entonces uno aprende con los compañeros también, aprende del cuerpo técnico de Bilardo y aprende de la institución que te marca un camino. Entonces ahí yo terminé de aprender cómo hay que ser para poder triunfar en el fútbol, desde lo individual y desde lo colectivo. Y después me sirvió mucho en mi carrera. Así que digo, para mí Estudiante fue un antes y un después en mi carrera de fútbol. ¿Y tu etapa en Boca cómo la medís? Y Boca es otra cosa, ¿no? Boca es otro mundo. Yo creo que Boca es todo más individual. Es como que hay más egoísmo, más yo. Hay mucha exposición. Una cosa chiquitita se sobredimensiona. Lo bueno se sobredimensiona para bien y lo malo es... pero, no sé, perdés en una práctica contra la reserva y es un drama. Entonces, son clubes especiales, ¿no? Son clubes que tenés que saber manejar el dentro de la cancha y el fuera de la cancha. A mí me tocó ir a Boca en un momento que Boca empieza a crecer como institución porque no venía bien tampoco. Y bueno, fue una etapa donde desde lo deportivo empezamos a tener logro el primer año. Llegamos a cuarto de final Copa Libertadores, creo. Y fuimos todo el año primero. Y bueno, después por jugar los dos torneos nos quedamos sin ninguno y sin el otro. Faltando 6-7 fechas vino Independiente. Fresquito, vino a la cancha de Boca, nos ganó, nos alcanzó y nos pasaron. Vos ahí hiciste un gol. Hice un gol de taco. Sí. Sí, 2-1. ¿Y cómo lo recordás ese gol? Sí, no sirvió de mucho. No, porque fue un lindo gol, fue un lindo gol. Fue un lindo gol, sí. Sí, pero ahí tomó aire Independiente, porque se nos puso a tiro. Nosotros veníamos desgastados de jugar Copa. El mismo equipo juega Copa y torneo, los torneos largos. Sí. Y en el tramo final, los últimos 6-7 partidos, Boca Independiente nos sacó muchos puntos. Pero si mi memoria no va mal, después ganaron la Supercopa y la Recopa. Después, al otro año, con Aymar ganamos la Supercopa y ganamos la Recopa en Miami contra la Nacional de Medellín. Por eso fue una etapa donde Boca empieza a lograr lo que después se logró
con Bianchi, con Macri, con todo lo que vino después. Pero el orden institucional y deportivo empezó en esa época. De hecho, ahí también empezó la racha contra River, que se le empezó a ganar a River. Que la segunda fecha nosotros jugamos contra River y yo hago mi primer gol ahí en Boca. Y yo eso lo recuerdo mucho porque con la camiseta de San Lorenzo nos costaba muchísimo ganarle a River. En toda mi carrera en San Lorenzo le gané una vez sola a River. Y bueno, y ahí empezó como una racha positiva con la camiseta de Boca de ganarle a River. Digo, a veces lo que son las rachas. Y también te tocó en tu carrera jugar en Corea, en un momento donde no era tan común. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí empezaban a aparecer los países estos no tan futboleros a llevar jugadores. En la época que yo iba a Corea estaba la moda que muchos iban a Japón. Creo que estaba Ramón Díaz, Checho Batista, no sé si Troglio, no me acuerdo bien, no quiero dar nombre. Y bueno, y a mí me pareció Corea. Que fue una experiencia divertida, linda. A mi entender, el fútbol más fuerte de Asia es el coreano, ya de ese momento. Y me sorprendió para bien. Un país lindo. Yo vivía en Pusan, fue sede en el Mundial Pusan, con el mar, es como muy lindo. Y bueno, y un club que me sorprendió para bien. Trabajaba muy bien, ellos tenían mucho la escuela alemana, los técnicos iban a hacer experiencia a Alemania y bueno, poderío económico. Y la verdad que es un fútbol muy competitivo. El coreano por genética son de correr mucho, Sí. son muy rápidos. Y bueno, quizás le falta lo otro, ¿no? La técnica. La pausa. No, técnicamente están bien porque todo lo que se pueda mejorar trabajando ellos lo hacían. O sea, los fundamentos que son pase, recepción, remate, eso lo tenían muy bien. Buena técnica, precisión, todo lo que se mejora con el entrenamiento ellos lo tenían. Le faltaba quizás el leer la jugada, el hacer la pausa, los cambios de ritmo. Vos veías que hacían una jugada que metían a 1, 2, 3, 4 a una velocidad y seguían a esa velocidad y pateaban y la tiraban arriba de la montaña la pelota. Como que le faltaba por ahí poner el freno en el momento que hay que ponerlo, la pausa, la picardía de muchas veces que tenés que tener en el fútbol, que bueno, ha ido mejorando un montón. Pero para mí el asiático, el mejor fútbol es el coreano. En ese momento y hoy en día sostengo lo mismo. Y del fútbol asiático en general, ¿ves como un crecimiento de acá adelante? Decir como que bueno, en los próximos mundiales quizá puede llegar a haber más participación en instancias finales de selecciones asiáticas. Sí, bueno, ya hubo por el tercer y cuarto puesto, si no me equivoco, no me acuerdo en qué mundial. Yo creo que el Corea y Japón tranquilamente pueden aparecer en un podio, tranquilamente, sí. Sí, más en los mundiales que después cuando estás en la zona de eliminación, un partido quedas Sí, afuera. Pero hoy ninguna potencia, incluido Argentina, que le toque jugar con Corea o con Japón, la noche anterior están tranquilos. Son equipos para tener 100% de atención y tomarlo con mucha seriedad. Ya por último, para ir cerrando, ¿tenés proyectos para este 2026? Y yo creo que uno siempre tiene que tener proyectos, ¿no? Porque me parece que parte de disfrutar de la vida es tener proyectos. Y dentro de lo deportivo, yo hago lo que me gusta. O sea, primero fui futbolista, después fui técnico. O sea, estar ligado al fútbol es el ambiente que a mí me hace feliz, que me gusta. Entonces los proyectos míos siempre están ligados a estar dentro del fútbol, cerca del fútbol, seguir aprendiendo. Y ya estoy en una edad que antes aprendía leyendo libros de otros y ahora quizás puedo enseñar de la experiencia y de los conocimientos y de la formación que uno tiene. Entonces los proyectos son eso, ¿no? Poder seguir ligado al fútbol
y poder disfrutar desde donde me toque. Y ahí vamos a preguntar lo mismo, ¿no? sí, creo que sí. ¿Qué te falta en tu carrera como técnico? ¿Qué decís? Me gustaría esto, sueño con dirigir este club o dirigir allá afuera. Yo siempre dije que había dos equipos que eran San Lorenzo en Argentina y Independiente Santa Fe en Colombia, que eran dos equipos que a mí siempre tuve ganas de dirigirlo. O sea, todavía no lo pude cumplir. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Muchas gracias, Walter, por venir. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Este fue nuestro segundo episodio. De vuelta les agradecemos por el apoyo de siempre y bueno, suscríbanse y estén atentos al próximo episodio.